Y cuando uno tiene salud mental, uno puede funcionar mejor, pero mucho mejor, en términos económicos, en términos laborales, en términos estudiantiles. Y cuando uno puede hacer todo eso, obviamente toda la situación corporal, lo que tiene que ver con deporte, etcétera, eso todo se suma bellísimamente de manera de que uno puede avanzar en la vida. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Y ahí yo quisiera preguntarle, y ahorita Tatiana, tú también podrás hacerle preguntas específicas al doctor Chaskel, pero es, ha habido cambios muy drásticos para nuestros niños y niñas. Yo tengo un niño de 7 años y ya lleva aproximadamente 2 meses en cuarentenado en la casa. ¿Cuáles son esos cambios que se producen por el aislamiento y cuáles son las diferencias que puede haber frente a esos cambios entre un niño, por ejemplo, de 6 a 13 años, ese grupo etario, y los de 13 a 17 o 14 a 17 que son ya en la etapa de la adolescencia? ¿Hay diferencias entre esos cambios en materia del aislamiento? Consecuencia del aislamiento. Y para los niños, el aislamiento que llevamos tiene verdaderamente una denominación de ser un aislamiento prolongado. ¿Ok? A pesar de que parezcan pocos días y que en algunas oportunidades se nos anuncia que se vienen tal vez más días de aislamiento, sabemos que este aislamiento ya conduce a un elemento que se puede llamar prolongado. Y sabemos que es prolongado porque usted se refiere, por ejemplo, a los niños de 6 a 11 años y a los adolescentes, y me va a referir solo a ese grupo, aunque creo que después tenemos que referirnos también al grupo de los menores de 6 años. En los de 6 años se dan una cantidad de conductas como consecuencia de estar encerrados. Muchos de los niños se ponen muy irritables. Muchos papás tienen dificultad para mantener las rutinas de la casa que normalmente han tenido. Entonces muchos niños pueden empezar a mostrar insomnio. Y algunos niños que previamente no han sido desobedientes pueden empezar a volverse desobedientes. Niños que han tenido un buen desempeño escolar podrían empezar a no mostrar tan buen desempeño escolar. No es tan fácil pasarse a las redes, no es tan fácil pasarse a ese nuevo estilo escolar. Inclusive en algunos casos la jornada escolar delante de un computador es igualmente grande que la jornada escolar que uno tenía en su colegio y en su escuela previamente. Eso, eso es una mala organización, eso no se hubiera podido planear previamente porque a todos nos cogió por sorpresa, pero es algo que tendremos que reorganizar para nuestros niños porque las jornadas frente al computador son muy agotadoras y probablemente tampoco son tan sanas. Algunos de los niños se distraen obviamente al computador. El computador era por mucho tiempo también un elemento de distracción, no un elemento donde uno tenía que concentrarse enormemente. Muchas gracias. Y pensando un Perdón. poquito en, y pensando un poquito en Tatiana y en nuestros adolescentes, quiero agregar que, por ejemplo, la adolescencia es una época donde uno empieza a tomar como independencia, uno se cuida como su propio cuerpo, uno tiene sus amigos, uno tiene su privacidad, etcétera. Y ahora muchos adolescentes están confinados al aislamiento y cuando están confinados al aislamiento, entonces obviamente se presentan síntomas de tristeza, síntomas de confusión, menos motivación con las cuestiones del colegio. O sea, muchos se sienten muy desubicados en ese sentido y entonces también los adolescentes, digamos, la pasan mal en buena parte como consecuencia de esta cuarentena. Pues ¿Ok? vale, vale, doctor Chaskel. Pues mire, yo creo que algo importante del elemento digital es que en este momento es como si estuviéramos en un auditorio con 400 personas. Entonces hay 400 personas conectadas, viéndonos, oyéndolos, oyendo a usted, que de verdad es una eminencia. Vamos a seguir hablando muchos de los elementos que el doctor Chaskel acaba de denunciar, como la tristeza, la depresión,
los síntomas de alerta, y también, como usted lo decía, doctor Chaskel, vamos a decir por qué en este momento el gobierno nacional, a través de esa mesa de expertos de la que hablé en un comienzo, tomó la decisión de aún no permitir la salida de los niños entre los 0 y los 5 años, y vamos para que usted nos diga y nos dé recomendaciones de qué tipo de actividades se pueden hacer al interior del hogar. Pero quiero darle la palabra a Tatiana, y si Tatiana tiene alguna pregunta frente al marco de ese aislamiento preventivo obligatorio en el que estamos los colombianos para el doctor Chaskel. Hablando de todo este tema, yo me preguntaba cómo podíamos hacer nosotros, qué tips, qué consejos, qué estrategias para lograr manejar asertivamente nuestras emociones, ¿no? Porque creo que es como lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Lo que decía el doctor, cuando estábamos en el colegio nos podríamos eh, interactuar con nuestros amigos, hablar, pero ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué tips nos puede dar él o qué estrategias para manejar asertivamente nuestras emociones en esta cuarentena? Pregunta, Tatiana, pero verdaderamente muy valiosa. Mira, te voy a dar un par de tips que espero también los puedas compartir con los compañeros y quienes nos están escuchando también con sus hijas y con sus hijos. Una de las grandes cosas que nos mantiene sanos en términos de salud mental es mantener nuestras rutinas. O sea, seguir nuestras rutinas, sobre todo esas rutinas básicas que tienen que ver con dormir a tiempo, comer a tiempo y estudiar en las horas en que estábamos acostumbrados a estudiar. Esas tres rutinas son esenciales. Hay dos rutinas importantísimas para efectos de, digamos, la armonía familiar, y es, eh, en la medida de lo posible, comer con los otros miembros de la familia, y durante esas horas de las comidas no meterse en las noticias del coronavirus, sino hablar de otras cosas e inclusive hablar y de perfilarse al futuro. Y el segundo tip para efectos de uno con la familia es el de verdaderamente sacar aquellos juegos de mesa que jugábamos previamente, sino conseguirlos, el parqués, los juegos de cartas, los juegos de damas chinas, los juegos de damas, o sea, en la medida de lo posible, no meterse a juegos por internet, sino juegos que verdaderamente obliguen a la socialización. Y para ti, tu generación en particular, es muy importante que ustedes también usen las tecnologías para conectarse entre ustedes, para hablar los unos con los otros. Hay tantas aplicaciones como House Party, Zoom, Teams, etcétera, que ustedes pueden utilizar para encontrarse el grupo de compañeros del colegio, el grupo de amigas. Algunos de estos tecnologías y aplicaciones ni siquiera tienen unos minutos definidos donde uno puede estar conectado, o sea que uno puede estar de veras conectado por horas si uno quiere, como por Skype, por ejemplo. Entonces es muy, muy valioso estar conectado para mantener verdaderamente la salud mental, y en eso también es muy importante que tú le puedas recomendar a tus amigos que se despeguen de estar viendo permanentemente las noticias, que también sepan que las mejores y más importantes noticias médicas y sobre salud provienen verdaderamente de nuestro Ministerio de Salud, y no provienen del amigo que uno tiene en Facebook, del amigo que uno tiene en WhatsApp, en Instagram, en TikTok, etcétera. De ahí no vienen las buenas o malas noticias que tengan algún peso. Las noticias tienen que venir de fuentes que podamos confiar, y entonces esa es, digamos, mi cuarta recomendación para ti de cómo mantenernos saludables. Pues muchas gracias, doctor Chaskel. Vamos ahorita bueno, primero voy a saludar, hay gente de Cali conectada, de la Ceja Antioquia, de todo el país, haciendo muchísimas preguntas. Voy con el tema de los niños entre 1 mes y 5 años. Hubo dos razones fundamentales por las cuales esa mesa de expertos que acompañó al gobierno
dijeron y estipularon o establecieron que era mejor aún seguir en la casa y estar cuidándonos por el momento dado la evolución del COVID-19. Entonces, aquí esas dos razones básicamente, doctor Chaskel, y quiero compartírsela a usted y a Tatiana y a todos los que nos acompañan digitalmente, es la primera es que los niños entre 1 mes y 5 años no han completado el ciclo de vacunas, y la segunda es que en este momento en Colombia, durante la semana 22 y 25 del año, hay un pico de enfermedades respiratorias. De hecho, cuando veíamos las estadísticas, el 45% de las UCIs en esas semanas 22 y 25 históricamente van los niños entre estas edades. Y aquí volvemos a insistir que no queremos colapsar el sistema de salud, tampoco las unidades de cuidado intensivo, y necesitamos proteger a los niños para que ninguno se contagie pues, de estas enfermedades respiratorias agudas que presentan, vuelvo y repito, se presentan durante la semana 22 y 25 del año. Pero entonces en esa medida, doctor Chaskel, hablemos de los niños entre 1 mes y 5 años. ¿Qué actividades podemos hacer? ¿Qué podemos realizar con ellos para que esas rutinas, como usted dice, que son tan importantes, y yo he dicho y venido diciendo, miren, hagamos una cartulina, coloreémosla con los niños, digamos qué vamos a hacer de 8 a 9 de la mañana, qué vamos a hacer de 10 a 11, y así durante el día, qué podemos hacer, qué actividades promovemos con los niños entre 1 mes y 5 años para estimular esa estabilidad y salud mental que es tan necesaria y, como decía usted, que hace parte integral de la salud general de nosotros los colombianos. Es muy importante, y yo quiero apoyar que en las mesas que hemos tenido en, en el Ministerio de Salud, y que los padres entiendan claramente que estamos en eso que se llama el pico respiratorio, y este es el peor momento para sacar los niños de 0 a 5 años, porque justamente hay un pico respiratorio que es importantísimo, y que además en este momento con el COVID sería un desastre que los niños se nos enfermaran de otras enfermedades respiratorias en medio del COVID, porque además podrían combinarse las dos situaciones. Entonces verdaderamente hay un llamado muy importante a los papitos a que dejen a los niños en la casa. Y ya lo que decía yo de las rutinas, de comer, de dormir, de jugar, es muy importante establecerlas también para estos niños tan pequeños. Es, es, es esperable que niños pequeños que no pueden salir de la casa sean niños que comiencen, por ejemplo, a llorar, inclusive hay que darles permiso. Hay algunos niños que van a empezar a chuparse el dedo, hay algunos niños que ya habían controlado sus esfínteres y ya no se mojaban y ya no se hacían popó, y ahora nuevamente se están mojando y haciendo popó, y todo eso son como pequeñas expresiones de estrés que se dan normalmente como consecuencia de estar tan prolongadamente metidos en la casa. Inclusive hay algunos que van a tener como dificultad en vestirse, que no van a querer comer solos, que van a tener miedo a la oscuridad. Inclusive he tenido niños que han empezado a presentar insomnio, se pasan a la cama de los papás, algunos dicen que tienen pesadillas, los niñitos entre 4 y 5 años de pronto dicen que tienen un poquito de dolor de estómago o no quieren comer como han venido comiendo antes. Todos todos esos síntomas son síntomas muy normales en esta situación de aislamiento que estamos teniendo, porque además de que estamos aislados, muchos de estos niños tienen papitos que además están muy nerviosos y muy ansiosos, algunos nerviosos y ansiosos porque se han quedado sin trabajo, o puede que tengan el temor de que se van a quedar sin trabajo. Algunos papitos van a tener que apagar sus televisiones a la hora que los niños están ahí para no poner justamente a los niños más nerviosos. Entonces es muy importante tener con los niños actividades de juego, actividades lúdicas, actividades de diversión que no tengan que ver con el colegio, donde también podemos enganchar, si hay abuelitos en la casa, a los abuelitos, a los hermanos mayores, para que ellos también se vuelvan responsables
de los niños. Muchas gracias, doctor ¿Ok? Roberto. Sí, muchísimas gracias. Usted tocaba unos puntos importantes Tatiana, creo que el eje de pronto depresiones, tristezas, síntomas que muchas veces podemos presentar los seres humanos, pues también se dice que hay un incremento dado el aislamiento. Hablábamos ahora de los adolescentes y justo aquí tengo a Marta que me pregunta. Marta me dice, buenos días, ¿cómo manejar a un niño depresivo en este momento de aislamiento? Doctor Roberto, ¿cuáles son esas pautas para poder manejar la depresión? Bueno, sobre todo cuando estamos ya pensando en que pudiéramos tener un chico depresivo, independiente de la edad que tenga, si tiene 5 años o si tiene 15. Este es entonces un muy buen momento para ponerse rápidamente en contacto con la EPS. Nosotros tenemos en el país más de 1 millar de psicólogos, más de un centenar de psiquiatras infantiles, tenemos muchos psiquiatras de adultos que también pueden dar recomendaciones sobre cómo manejar los niños. Tenemos la línea caliente del Ministerio de Salud, donde uno puede hablar libremente con psicólogos que están dispuestos a recibir nuestras llamadas en esta situación de crisis. Lo más importante es entender que un niño triste, un niño deprimido, va a ser un niño que va a tener algunos síntomas, como que no le apetece la comida, como que no está pudiendo dormir, probablemente está presentando insomnio, no muestra interés en sus actividades escolares y de pronto tampoco muestra interés en estar alrededor del grupo familiar y prefiere estar aislado. Esos son como los 4 elementos grandísimos para hacer el diagnóstico. Entonces, mi llamado es verdaderamente a que se pida ayuda para el niño, ¿ok? Y no tiene que ser necesariamente como consecuencia de la ayuda que le van a dar una medicación. La probabilidad más grande es que le van a dar la oportunidad de hablar con un psicólogo, si él quiere, a través del celular o a través del teléfono. Y lo segundo que le van a dar es una cantidad de recomendaciones a los papitos sobre qué hacer. Y mi primera recomendación para que la depresión no se empeore es verdaderamente que se haga ese llamado por parte de los papás a esas líneas que tenemos disponibles y además que los papás no se enojen por ver al niño deprimido, no se pongan bravos con él, no se irriten con él, porque eso solo va a empeorar esa sintomatología depresiva. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Tatiana, yo no sé si tú tienes alguna pregunta frente a esos posibles casos de tristeza, de depresión, si hay algún compañero tuyo que haya manifestado y cómo también los adolescentes pueden ser una especie de soporte o prender alarmas para que los niños estén ahí atentos y los adolescentes puedan estar en el centro. No sé si tienes alguna pregunta o algún comentario frente a este tema, Tatiana. Sí, Doc, la verdad, yo estaba pensando y lo que dice el doctor es muy cierto, ¿sí? Muchos de los papás se ponen bravos o algo así, entonces como que cuando nosotros vemos a un compañero de nosotros que presenta son síntomas, está depresivo, mi pregunta es si no es los primeros a los papás, porque ellos mismos nos dicen como, no, no le digas porque me regañan, porque luego, pues, nos juzgan, a quien nosotros podemos acudir si digamos a cuál es la primera persona, si no son los papás, cuál es para nosotros poderlos ayudar y para parar lo que está sucediendo. Tatiana, la primera fuente de protección que tenemos para los adolescentes son sus mismos compañeros y compañeras. Los grandes niveles de confianza, los grandes consejos, cuando los compañeros lo dan, son un enorme, pero enorme recurso de solución para uno. Cuando tu mejor amiga te puede contar en secreto lo que le está pasando y ¿cuándo es el momento en que uno como adolescente, como el mejor amigo,
tiene que ponerse en contacto con o bien los papás, pero yo quiero también recurrir eh, otra fuente que es la psicóloga o el psicólogo del colegio. Esa también puede ser una llamada muy valiosa para que uno, en verdad, no sea uno el que, entre comillas, está traicionando como a su compañero, llamando a los papás, sino que uno es el que llama a la psicóloga, le dice, veo a Anita muy deprimida, pero yo no quiero traicionarla, yo no quiero llamar a los papás, pero sí creo que tú, psicóloga del colegio, puedes verdaderamente ponerte en contacto, tú tienes esa autorización, por favor no utilices mi nombre, yo quiero seguir siendo la persona de confianza de Tatiana. Pero quiero decir, hay un punto donde hay que saltarse tal vez a la psicóloga del colegio o hay que saltarse, digamos, como inclusive hablar con otros compañeros y decir qué es lo que puedo hacer. Y es cuando alguien de la adolescencia dice que se va a hacer daño, que está pensando en tal vez hacer un intento de suicidio o suicidarse o cortarse o cuestiones de ese tipo. En ese momento creo que hay que ser muy cuidadoso con mantener el secreto. En ese momento es un momento de ser más ágil, de ser más rápido, tal vez también a través de la psicóloga del colegio, pero inclusive tal vez en ese momento hay que decirle, mira, yo tengo que contarle a tus papitos porque esto es muy importante que tus papás verdaderamente te den una ayuda. Inclusive es bueno hablar uno con sus propios papás para que los propios papás también le den una ayuda a uno sobre cómo manejar la situación. Lo que estoy proponiendo entonces, Tatiana, es que ninguno de ustedes se debe quedar con eso encima de sus hombros, tragándoselo solo, preocupándose, no pudiendo dormir porque no se sabe qué hacer. ¿Ok? Y quisiera decir que no solo con lo del suicidio es importante, sino que tenemos muchos adolescentes hoy en día que han empezado, algunos ya habían empezado previamente, a tomar alcohol y a usar drogas ilegales como marihuana, cocaína, muchos productos sintéticos hay por ahí afuera. Eso también es muy importante detectarlo porque eso pueden ser también señales de depresión y señales que inclusive van a empeorar porque nos van a volver al adolescente como adicto. Aló, Hola. hola, ¿me oyen? Hola. Bueno, Sí. tengo muchísimas llamadas, muchísimas personas conectadas con nosotros, más de 2.000 personas ya, doctor Chaskel y Tatiana. Esto hacen como 2 auditorios y esto creo que son las ventajas del ser, estar en un mundo digital. Tengo a Hugo Salas y Hugo Salas desde la ciudad de Cali nos hace una pregunta que creo que es bien importante. Hemos hablado muchas veces que, y usted lo ha anunciado, doctor Chaskel, que estos momentos que son difíciles también generan tensión en el hogar, generan estrés, y a lo que nunca podemos recurrir es ni a la violencia de los gritos. El Código de Infancia y Adolescencia es muy claro en decir que hay una corresponsabilidad en el cuidado y en la garantía del bienestar de la niñez y la adolescencia colombiana. La familia es el pilar fundamental de nuestro país y en ellos también recae esa habilidad de ser pacientes, de estar dispuestos a la escucha. Y yo creo que en este momento de jalón de orejas del planeta, en donde el COVID ha dicho hagamos una pausa, conectémonos o desconectémonos, como en algún momento decía el doctor Roberto, para conectarnos los unos con los otros, quiero abordar el tema de violencias. ¿Cuáles son esas grandes marcas, esas cicatrices que podemos llegar a dejarle a nuestros niños, niñas y adolescentes, doctor Chaskel, cuando recurrimos a la violencia para o corregir o tratar de calmar esos periodos de ansiedad o esos comportamientos que a veces no entendemos como papás, o la hiperactividad, o la misma depresión, o el uso o consumo de sustancias psicoactivas?
¿Cuál es ese proceso? Y entendemos, y aquí desde el gobierno hemos dicho, mire, el pilar fundamental es el diálogo, la comunicación asertiva y el amor. Pero ¿qué otros elementos podemos empezar a usar para dejar la violencia realmente a un lado y cambiar esa dinámica en cómo nos relacionamos los unos con los otros? Gracias a la pregunta que nos hacen desde Cali, me parece que es muy relevante en estos momentos. El estar confinados, todos los grupos familiares, eh, en, en unas áreas muy pequeñas y obligados a estar juntos, de por sí no es tan fácil. Ninguna de nuestras familias verdaderamente hasta este momento había estado confinada 24 horas del día, 7 días a la semana bajo el mismo techo. Estamos no solo empezando a conocernos, sino también que estamos empezando a conocer de cada uno de nuestras personalidades las cosas más cómodas, pero también cosas bastante incómodas entre nosotros. O sea que ha habido familias para las que este confinamiento ha sido un reencuentro, ha sido un elemento de armonización, ha sido una posibilidad de pasar un tiempo juntos positivo, donde como no se había podido pasar antes, donde ahora comparten sus funciones de labores del hogar, de cocinar, de estudiar, de limpiar la casa, de salir de compras de una manera muy distinta a como lo estaban haciendo antes. Y hay otras familias que vivían previamente en disarmonía y no tenían esa situación disarmónica como tan presente y esa situación de violencia intrafamiliar tan presente. Este es un momento muy exigente en el cual, digamos, para las familias que tienen dificultades dentro del hogar, es un momento de verdad en que cada uno de nosotros tiene que pensar en que vamos a estar prácticamente en estas situaciones de confinamiento, seguramente durante algunos meses donde vamos a poder salir y otros meses donde vamos a poder retornar a nuestros trabajos. Y va a haber otros meses donde tal vez vamos a estar exigidos a volver por un breve de tiempo a las casas. Entonces, este es un muy buen momento para intentar dentro del hogar hacer lo mejor de lo peor. O sea, ya obligados a estar en el confinamiento, hay que hacer el esfuerzo para hacer lo mejor posible. Este es el peor momento, pensando sobre todo en los niños, para ver a sus papás en la parte más disarmónica de la lucha, eh, violentándose, no solo verbalmente, sino también a veces físicamente. Hay que ser muy cuidadosos, pero muy cuidadosos de no violentar a los niños físicamente ni psicológicamente en este momento. Ya es suficiente el peso psicológico que todos nosotros estamos llevando como consecuencia del temor con el virus y del confinamiento. Entonces, agregarle a eso por encima una situación de luchas entre pareja, de luchas entre padres e hijos, es verdaderamente el momento más inadecuado y exige del autocontrol de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Eh, Efectivamente, como usted lo dice, es inaceptable cualquier tipo de violencia física, psicológica o sexual. Para eso volvemos a repetir, el ICBF tiene la línea 141 dispuesta 24/7 para atender a la niñez y la adolescencia colombiana y para que los ciudadanos del país nos ayuden a estar con los oídos pendientes, los ojos pendientes para denunciar cualquier tipo de vulneración a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y aprovecho que el doctor Chaskel estaba hablando de la línea del Ministerio de Salud de atención psicológica. Es la línea 192 para quienes quieran llamar y quieran contar cómo se están sintiendo y si en este momento tienen depresión o tristezas, que son sentimientos además a veces normales. Entonces sí quiero invitar a que todos estemos dispuestos y que el gobierno nacional ha abierto todos esos canales para poder comunicarse con ustedes. Doctor Roberto, yo quiero tocar un tema que a muchas mamás
nos pasa y a veces desconocemos, y tengo una pregunta aquí específica sobre el tema de pesadillas. Hay una cosa que se llama terrores nocturnos, que son que un niño se levanta con gritos, pero sigue como despierto, casi como una especie de sonámbulo. Eso es una pesadilla, no es una pesadilla, y cómo tenemos que actuar los papás, porque muchos no sabemos cómo, que es normal o que es natural y qué hacer en ese caso. Y en ese mismo sentido quería preguntarle, hablando de las night terrors o de las pesadillas nocturnas, de las pesadillas comunes, ¿es posible que se aumenten las pesadillas dado el estrés por el confinamiento? Sí, sí, vea. Inclusive universalmente han comenzado a salir una No, no cantidad de veo, no veo. publicaciones muy, muy interesantes sobre cómo 12 en esta o situación de confinamiento se me va a apagar muchos esto. están soñando más y estamos soñando como más sueños como muy realistas que están muy, muy ligados a nuestra ansiedad, a nuestro temor. Y es que fuera de que tenemos ansiedad y temor, en este momento tenemos un problema que muchos de nosotros nunca habíamos tenido antes, y es que no tenemos como predictibilidad. No sabemos exactamente cómo va a seguir la situación nuestra hacia adelante. Quiero decir, no tenemos predictibilidad ni siquiera de cuándo ¿Cuántos vamos a están salir del conectados? confinamiento, no tenemos Dime, predictibilidad sobre ¿cuánta el gente está conectada? comportamiento del virus. Uh, o sea, ¿Mil nadie doscientos? ha sido universalmente, estoy totalmente acertado en todo eso, y eso nos genera No, a todos, adultos, pero no, también ya. adolescentes y niños, mucha, mucha angustia. Y esa angustia se nos revuelve obviamente también cuando estamos durmiendo. O sea que cuando estamos durmiendo tampoco estamos 100% tranquilos, y por ese motivo tantas personas han estado sufriendo de insomnio, y muchas, muchas otras personas han estado sufriendo de pesadillas y de sueños muy, muy pesados, e Ya. inclusive de terrores nocturnos. Entonces, las pesadillas, pues son pesadillas normales, y una vez que uno las ha tenido, tiene que registrarlas como tales para poder volver a su ciclo de sueño. ¿Ok? Es muy, muy importante. Pero en los niños también se presenta lo que se denominan los terrores nocturnos. Y la mejor manera ahora, sobre en ausencia de la posibilidad de llamar digamos, rápidamente a que le dé a uno una mano, o a que alguien venga a ayudarle a uno con esa situación, o rápidamente buscar una consulta en la EPS. Este es verdaderamente el mejor momento donde la mamita o el papito, cuando tiene un niño con un terror nocturno, para mí, eh, saber, es el mejor momento para tomarlo, consentirlo y devolverlo a la camita con uno. ¿Ok? O sea, normalmente yo no recomendaría que padres e hijos duerman juntos, pero en esta situación de cuarentena, como consecuencia de un terror nocturno, lo más reconfortante para el niño es que su mamá no intente despertarlo, sino que lo regrese a su cama, o el papá o uno de los hermanos grandes, la abuela, etcétera, lo regrese a su cama y lo acompañe ahí. Cuando ya salgamos de esta cuarentena, vamos a utilizar una cantidad de otras metodologías para resolver los terrores nocturnos. Pero esta es la solución de terrores nocturnos en esta emergencia. Muchísimas gracias, doctor Chaskel. Nos quedan como 10 minutos. Ya tenemos más de 1000 personas conectadas, repito, de todo el país. Un abrazo y un llamado a la solidaridad, a la unión, a la empatía, importantísimo. Tatiana, yo quisiera que tú hicieras alguna pregunta. No sé si algún compañero tuyo que se haya conectado te haya hecho alguna pregunta de manera directa que quieras hacerla al doctor, o algún padre de familia, o alguna recomendación que tú como adolescente quieras hacerles a tus pares en Colombia. Claro, pues mis pares, a los adolescentes, que pues ellos se esfuercen, ¿no?
Sabemos que estamos todos en casa, pero que lo vamos a lograr. Este es un momento para, a pesar de estar separados, unirnos, y creo que la recomendación que quiero dar es a los padres de familia. He escuchado que desde las gobernaciones, desde sus administraciones municipales, se han sacado diferentes retos, actividades, para que también ustedes participen con sus niños en casa, las realicen, las hagan, las socialicen, y también, ¿por qué no compartirlas en las diferentes redes sociales? También desde el ICBF se está prestando una muy gran ayuda desde los diferentes aliados que ellos tienen. Si no estoy mal, la corporación Creemos en Ti, Juego y Niñez, la corporación Iraca, ellos están haciendo ese gran trabajo, eh, pues para dar las actividades más formables y más asertivas hacia nuestra niñez y adolescencia, y que los padres se comprometan también a, a conformarse, ¿no? A unirse a los niños, niñas y adolescentes para que ellos puedan hacer tantas actividades que podemos hacer en la cuarentena. Entonces, la invitación es a unirse, a lograrlo juntos. Para los padres, para las familias, para todos, en serio, gracias, porque sabemos que estamos juntos en esto y sabemos que con el apoyo de todos lo vamos a lograr. Hemos tenido en serio gran apoyo, gran acogida, y esperamos que estos espacios sigan, no se detengan, para que de esta salgamos juntos, porque lo vamos a lograr. Tatiana, yo quisiera complementar con algo lo que estabas diciendo y te felicito por mencionar a todos esos aliados del ICBF que están tratando verdaderamente y logrando para las familias un ambiente distensionado, más interesante del que han tenido previamente. Lo otro que me parece súper importante que ya mencionaste es que los adolescentes van a salir. Yo sí quiero pedirles, pero de todo corazón, quiero pedirles de todo corazón a los adolescentes que verdaderamente los adolescentes en este momento se cuiden a sí mismos y no salgan sin tapabocas, porque he visto muchos adolescentes que se creen muy fuertes, que se creen muy campeones y que no les va a pasar nada, y justamente hemos visto lamentablemente adolescentes también se enferman. Entonces, de verdad, un llamado muy importante a que los adolescentes se cuiden a sí mismos, cuiden a sus compañeros, cuiden a sus padres y a sus abuelos. Doctor Chaskel, muchísimas gracias. Yo reitero que usted es una eminencia, usted es un guía y un ejemplo de un profesional que se ha esforzado históricamente por proteger y garantizar la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes en Colombia. A Tatiana, muchísimas gracias, y yo quiero cerrar, nos quedan 5 minutos, diciendo varios elementos. Primero, también, doctor Chaskel, hay un estrés muy grande por el tema escolar. Hay muchos niños y padres que se están estresando por el, por el, por el desempeño académico. Y yo quiero reiterar que este momento, que es histórico, también es un momento para que le enseñemos a nuestra niñez y nuestra adolescencia esas habilidades, esos elementos esenciales de la cuarta revolución industrial, que implican un pensamiento crítico, una comunicación asertiva, un trabajo colectivo y en equipo. Entonces yo quisiera abordar por 10 segundos y cerrando, doctor Chaskel, que usted nos diga cómo bajarle un poquito a ese estrés por el desempeño académico y escolar de nuestros niños. Y esta es una pregunta que me hace además, o que comparto con una de las personas que está conectada, que es una docente, Miriam Maya, a quien le agradezco por esas preguntas que ha hecho y quien ha dicho cómo hacemos para hacer un balance entre el estrés del desempeño escolar y este momento de cuarentena. Sí, yo quiero comenzar diciendo que
que ese estrés escolar que estamos viendo en, en nuestros colegios muchas veces ha arrancado justamente porque es en el colegio mismo donde están la mayor parte de personas estresadas. Esas personas son los maestros que creen que en este momento tienen que darle a los niños mucho más de lo que les estaban dando en el colegio. Y eso genera mucho estrés en el hogar. Recordemos que los niños y niñas no estaban acostumbrados a pasar 6 y 7 horas delante de un computador. Y es mi invitación también a las escuelas y a los maestros a medir claramente, porque ustedes tienen delante de ustedes niños que van a ser maravillosos, van a estar capacitados para aprender todo lo que tienen que aprender, lo van a lograr en el tiempo, no hay motivo para angustiarnos. Y también a los papitos, quiero decirles, no hay motivo para angustiarnos, estamos en una situación de cambio y los niños van a aprender, porque todo está centrado en los computadores en este momento alrededor del aprendizaje cognitivo. Lamentablemente no están yendo al colegio a esas cosas deliciosas que tenían que ver con deporte, con socializar, con chismosear entre ellos, con jugar entre ellos, etcétera, etcétera. Ahora el colegio se ha vuelto exclusivamente como algo más como cognitivo, a pesar de que tenemos clases de educación física y clases de rumba y otras clases, pero esencialmente se ha vuelto como la cuestión más cognitiva. Entonces, bajemos el estrés de profesores, bajemos el estrés de padres y niños, ustedes van a tener un año escolar muy, muy distinto y lo que van a aprender, lo van a aprender seguramente con suficiente solidez y cuando podamos retornar al colegio, todo eso se va a complementar de una manera muy armónica. Usted lo ha dicho, en este momento la casa, el hogar, se volvió el punto de encuentro, el parque, la casa de los abuelos, que uno tiene que llamarlos ya es por teléfono o por las ventajas digitales. En ese sentido, hacemos un llamado y reiteramos a que la casa tiene que ser el lugar más seguro. Y quiero invitar a todos los que nos están viendo a que se metan a www.icbf.gov.co y ahí está la plataforma Mis Manos Te Enseñan. Mis Manos Te Enseñan tiene diferentes actividades pedagógicas, pautas de crianza, actividades lúdicas para cada grupo etario. Les mando un abrazo muy fuerte, reitero el agradecimiento infinito a Tatiana y al doctor Roberto. Vamos a seguir teniendo estos espacios con diferentes expertos para que nos lleguen a los padres de familia y cuidadores, a los niños, niñas y adolescentes, guías de este momento que es difícil, del cual tenemos que generar una oportunidad, pero también de muchas otras dudas que nos han llegado, interrogantes, de ese proceso que es el crecer. Y el tener nosotros como padres y cuidadores la responsabilidad de criar bajo pautas de amor, de diálogo y jamás de los gritos o los golpes que, como nos ha dicho el doctor Roberto, no son permitidos por nada del mundo, ya que dejan cicatrices muy grandes a quienes van a finalmente terminar determinando, valga la redundancia, el futuro de este país. Muchísimas gracias a todos los que nos oyen. El ICBF, reitero, está aquí para acompañarlos, protegerlos y garantizar bienestar colectivo e individual. Muchísimas gracias, doctor Chaskel, muchísimas gracias, Tatiana. Un abrazo fuerte a todo Colombia. Y gracias a Tatiana y gracias a todos. Mil gracias, doctora. Sí, a ustedes en serio para seguir trabajando por la niñez y adolescencia en nuestro país y para seguir abriendo estos espacios porque la verdad son de gran ayuda en estos momentos. Entonces, muchas gracias, doctora Lina, muchas gracias, doctor, y a todos pues los que estuvieron interactuando y estuvieron viéndonos. Muchas gracias. Chao. Besos. Gracias a ti.